Hoy vamos a hacer un recorrido bastante silencioso por lugares que casi nadie visita. Hubo un tiempo en que estos rostros estaban en todas partes, en las pantallas, en las portadas, en la memoria de millones de personas. Actrices que definieron una época, especialmente en el Hollywood de los años 70. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Sus nombres dejaron de escucharse con la misma fuerza. Y hoy, muchas de ellas descansan en lugares donde el ruido desapareció por completo. No están totalmente olvidadas, pero tampoco son recordadas como antes. Este es un viaje a través de esas historias y de los lugares donde todo terminó en silencio. Shelley Winters, en una tranquila sección del Hillside Memorial Park, lejos del ritmo acelerado de Los Ángeles, descansa una mujer que durante décadas fue imposible de ignorar. Shelley Winters no era solo una actriz más en pantalla, era una presencia intensa, auténtica, capaz de incomodar y conmover al mismo tiempo. En el Hollywood de los años 60 y 70, su rostro aparecía con frecuencia en historias profundas, interpretando a mujeres complejas, imperfectas, profundamente humanas. Ganadora de 2 premios Oscar, logró algo que pocas actrices de su época consiguieron: trascender la imagen para convertirse en emoción pura dentro de cada escena. Pero fuera del foco, su vida no fue tan brillante como sus logros. Hubo relaciones turbulentas, decisiones difíciles y una constante necesidad de reinventarse en una industria que rara vez mira hacia atrás. Con el paso de los años, los papeles comenzaron a escasear, y aquella figura dominante fue quedando en segundo plano. Poco a poco, el ruido que la rodeaba se fue apagando. Y aunque su trabajo sigue vivo en el cine, su nombre ya no ocupa el lugar que alguna vez tuvo en la memoria colectiva. Falleció en 2006, a los 85 años, sin escándalos finales, sin titulares dramáticos, solo un cierre silencioso para una vida que había sido todo lo contrario. Hoy, su tumba permanece en calma, en un espacio donde el tiempo parece avanzar más despacio. No es un lugar de peregrinación constante, ni de homenajes visibles. Es, más bien, uno de esos rincones donde la historia descansa en voz baja, donde incluso las estrellas más brillantes terminan alejándose del foco que una vez las definió. Desde aquí, el camino continúa hacia otra historia, otro rostro que también fue inolvidable, y que hoy casi nadie menciona. Jean Seberg, en el cimetière de Montparnasse, entre caminos silenciosos y lápidas que parecen susurrar historias olvidadas, descansa una mujer cuyo rostro alguna vez definió una generación entera. Jean Seberg no era simplemente una actriz, era un símbolo. Con su cabello corto, su mirada directa y su presencia distinta, se convirtió en un ícono del cine de finales de los años 60 y principios de los 70, especialmente tras su papel en A Bout de Souffle. Su imagen rompía con los estándares tradicionales de Hollywood, y precisamente por eso, el público no podía dejar de mirarla. Pero lo que muchos no veían era lo que ocurría lejos de las cámaras. Su vida estuvo marcada por tensiones políticas, vigilancia constante y una presión que fue creciendo con los años. El FBI llegó a intervenir en su vida personal debido a sus vínculos con movimientos sociales, y esa persecución tuvo consecuencias profundas. Poco a poco, la mujer que había brillado en la pantalla comenzó a cargar con un peso invisible que no se reflejaba en sus papeles. Con el tiempo, su presencia en el cine se volvió menos frecuente. Las oportunidades disminuyeron y su vida personal se volvió cada vez más frágil. Pero lo más impactante es que su caída no fue repentina, sino lenta, casi imperceptible, como si el mundo hubiese dejado de mirar sin darse cuenta. En 1979, a los 40 años, Jean Seberg fue encontrada muerta en París. Su historia terminó lejos de los flashes, lejos del ruido que alguna vez la rodeó. Hoy su tumba permanece en Montparnasse, en un lugar visitado por algunos admiradores, pero muy lejos de la atención masiva que una vez tuvo. No hay multitudes constantes, ni el eco de su antigua fama, solo un espacio tranquilo, donde el tiempo parece haber cubierto lentamente su nombre. Y desde este rincón de París, el recorrido continúa hacia otra historia, otra vida que también pasó del brillo al silencio. Anne Francis, en el Forest Lawn Memorial Park, entre jardines perfectamente cuidados y senderos tranquilos, descansa una mujer cuyo rostro alguna vez fue sinónimo de elegancia y misterio en la pantalla. Anne Francis se convirtió en una figura reconocible gracias a su papel en Forbidden Planet, una de las películas más influyentes de la ciencia ficción clásica. Pero más allá de ese título, fue durante las décadas de los 60 y 70 cuando su presencia se consolidó en televisión y cine,
convirtiéndose en un rostro familiar para el público estadounidense. Tenía algo distinto, una mezcla de suavidad y determinación que la hacía destacar sin necesidad de exagerar. Participó en múltiples producciones, incluyendo series populares de la época, donde su estilo natural y su capacidad para transmitir emociones sutiles la mantuvieron vigente durante años. Pero fuera de la pantalla, su vida no estuvo exenta de dificultades. A pesar de su éxito, tuvo que enfrentar desafíos personales y de salud que con el tiempo comenzaron a marcar el ritmo de su carrera. Y es que poco a poco su presencia en la industria fue disminuyendo. Los nuevos rostros llegaron, las tendencias cambiaron, y lo que alguna vez fue constante comenzó a diluirse en el fondo. Pero lo más curioso es cómo ese proceso ocurrió casi en silencio, sin grandes titulares, sin un momento exacto que marcara el final. Simplemente dejó de estar. Falleció en 2011, a los 80 años, tras complicaciones relacionadas con el cáncer. No hubo un cierre dramático ni un último gran papel que la despidiera del público. Solo una despedida tranquila, acorde con la forma en que su figura se había ido alejando del centro de atención. Hoy, su tumba permanece en calma, en un lugar que rara vez se llena de visitantes. No hay filas, no hay cámaras, solo silencio. Un silencio que contrasta con una época en la que su rostro era imposible de olvidar. Y mientras dejamos este lugar atrás, el camino nos lleva hacia otra historia. Otra actriz que también fue parte de ese brillo que el tiempo terminó apagando. Tuesday Weld, en una zona tranquila del Hollywood Forever Cemetery, rodeada de árboles antiguos y senderos casi vacíos, descansa una mujer cuyo rostro alguna vez fue considerado uno de los más magnéticos de su generación. Tuesday Weld fue una de esas actrices que no necesitaban esfuerzo para llamar la atención. Había algo en su mirada, una mezcla de vulnerabilidad y misterio que la hacía imposible de encasillar. Durante los años 60 y 70, su nombre aparecía con frecuencia en proyectos importantes, y su talento era reconocido incluso por quienes compartían escena con ella. Pero lo que muchos no sabían es que su relación con Hollywood nunca fue completamente cómoda. A pesar de las oportunidades, Tuesday Weld rechazó numerosos papeles que luego se convertirían en icónicos. No seguía las reglas habituales de la industria, y eso, con el tiempo, tuvo un costo. Mientras otras carreras crecían siguiendo el camino esperado, la suya avanzaba de forma irregular, casi impredecible. Y aunque su talento nunca estuvo en duda, su presencia en pantalla comenzó a ser cada vez menos frecuente. Con los años, su nombre fue desapareciendo lentamente de las conversaciones. No hubo un gran escándalo, ni un evento que marcara un antes y un después. Fue más bien un alejamiento progresivo, como si simplemente hubiese decidido desaparecer sin hacer ruido. Falleció en 2023, a los 80 años, dejando atrás una carrera llena de decisiones poco convencionales y momentos memorables que hoy ya no son tan recordados. Hoy su tumba permanece en calma, en un espacio donde el tiempo parece haberse detenido. No es un lugar que reciba visitas constantes, ni donde se escuchen historias en voz alta. Es más bien un rincón silencioso que guarda el eco de una vida que alguna vez estuvo llena de miradas, cámaras y expectativas. Y mientras nos alejamos de este lugar, el recorrido continúa, hacia otra actriz cuya historia también se desvaneció con el paso del tiempo. Karen Black. En el Hollywood Forever Cemetery, entre mausoleos antiguos y senderos que parecen suspendidos en el tiempo, descansa una mujer cuya presencia en el cine de los años 70 fue tan particular como inolvidable. Karen Black no encajaba en el molde clásico de Hollywood y quizá por eso mismo logró destacar. Su voz, su mirada y su forma de interpretar tenían algo distinto, algo que hacía que cada personaje pareciera impredecible. Durante esa década, participó en varias películas importantes, incluyendo Five Easy Pieces y Easy Rider, consolidándose como una figura clave dentro de un cine que comenzaba a cambiar. Pero lo que pocos imaginaban es que esa misma singularidad, que la hizo destacar también la alejaría, con el tiempo, de los grandes focos. A diferencia de otras actrices de su generación, Karen Black no siguió una trayectoria convencional. Aceptó proyectos independientes, roles menos comerciales, y poco a poco su nombre empezó a desaparecer de las grandes producciones. No fue una caída abrupta, sino una transición lenta, casi imperceptible, como si el público simplemente hubiera dejado de verla sin darse cuenta. Aún así, continuó trabajando durante años, aunque lejos del reconocimiento que alguna vez tuvo. Pero fuera de la pantalla, su vida también enfrentó momentos difíciles, especialmente cuando su salud comenzó a deteriorarse. Falleció en 2013, a los 74 años, tras una batalla contra el cáncer. Su partida no ocupó grandes titulares,
ni generó el impacto que quizás habría tenido décadas atrás. Hoy, su tumba permanece en silencio, en un lugar donde la historia parece diluirse entre nombres que alguna vez fueron conocidos. No hay multitudes, no hay cámaras, solo un espacio tranquilo que guarda el recuerdo de una actriz que fue diferente en todo sentido. Y mientras dejamos atrás este rincón, el viaje continúa, hacia otra historia que también se fue apagando con el tiempo. Barbara Loden, en una zona discreta del Oakland Cemetery, lejos de los circuitos turísticos y del brillo que alguna vez rodeó su nombre, descansa una mujer cuya historia en Hollywood fue tan breve como intensa. Barbara Loden no fue una estrella convencional, pero dejó una huella profunda en quienes llegaron a conocer su trabajo. En los años 60 y 70, su presencia en cine y teatro llamó la atención por su autenticidad, pero fue con Wanda, una película que escribió, dirigió y protagonizó, donde realmente mostró algo diferente, algo crudo, honesto, casi incómodo de ver. Pero detrás de esa obra había una vida marcada por contradicciones. A pesar de su talento, nunca logró encajar completamente en el sistema de Hollywood. Su carrera avanzaba, pero no al ritmo que muchos esperaban. Y aunque Wanda fue reconocida con el tiempo como una pieza importante del cine independiente, en su momento no recibió la atención que merecía. Fue una de esas historias que el público descubre demasiado tarde. Lo que pocos sabían es que, mientras su trabajo comenzaba a ganar valor con los años, su vida personal atravesaba momentos difíciles. Su matrimonio con el director Elia Kazan, las presiones de la industria y una sensación constante de no pertenecer terminaron marcando su camino. Poco a poco, su presencia se fue desvaneciendo, no por falta de talento, sino por la falta de espacio en un sistema que rara vez perdona lo diferente. Falleció en 1980, a los 48 años, víctima de cáncer. Su muerte pasó casi desapercibida en comparación con el impacto que su obra tendría décadas después. Hoy, su tumba permanece en silencio, en un lugar que no recibe demasiadas visitas. No hay grandes homenajes ni recordatorios constantes. Solo un nombre, una fecha y una historia que el tiempo estuvo a punto de borrar. Y desde aquí, el recorrido continúa, hacia otra vida que también se fue apagando lejos del reconocimiento que alguna vez pareció posible. Diana Hyland, en una sección tranquila del Westwood Village Memorial Park Cemetery, un lugar donde descansan muchas figuras del cine clásico, se encuentra la tumba de una actriz cuyo talento prometía mucho más de lo que el tiempo le permitió mostrar. Diana Hyland fue una presencia constante en televisión y cine durante los años 60 y 70, conocida por su elegancia natural y una forma de actuar que transmitía cercanía, como si cada personaje tuviera algo de su propia esencia. Su carrera avanzaba con solidez. Participó en numerosas producciones televisivas y ganó reconocimiento por su trabajo, incluyendo un Emmy que confirmó lo que muchos ya veían en ella. Pero más allá de los premios, lo que realmente destacaba era su capacidad de conectar con el público sin esfuerzo, sin artificios. Era una actriz que no necesitaba exagerar para ser recordada. Sin embargo, fuera de la pantalla, su vida tomó un rumbo inesperado. En medio de una relación muy conocida con el actor John Travolta, Diana Hyland fue diagnosticada con cáncer. Y aunque intentó continuar, la enfermedad avanzó rápidamente. Pero lo que hace su historia aún más impactante es lo silencioso de ese proceso. Como una vida que parecía estable, se detuvo casi sin previo aviso. Falleció en 1977, a los 41 años. Su muerte no solo marcó el final de una carrera prometedora, sino también de una etapa en la que aún tenía mucho por ofrecer. Y con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer cada vez menos, como si la memoria colectiva hubiese decidido seguir adelante sin mirar atrás. Hoy su tumba permanece en calma, en un lugar que, aunque conocido, no siempre recibe la atención que uno podría esperar. No hay grandes multitudes ni constantes recordatorios de su legado, solo un espacio tranquilo, donde el tiempo parece haberse detenido, y donde una historia que pudo haber sido mucho más larga quedó suspendida en silencio. Desde aquí, el recorrido continúa hacia otra actriz cuya historia también se desvaneció lejos del foco. Marilyn Chambers, en el Cremation Society of Los Angeles. Sin una tumba tradicional que atraiga visitantes o marque un punto de recuerdo constante, descansa una mujer cuya vida estuvo marcada por contrastes difíciles de ignorar. Marilyn Chambers fue una figura que rompió barreras en su tiempo, moviéndose entre el cine convencional y el cine para adultos en una época donde esa transición no solo era rara,
sino también profundamente estigmatizada. Durante los años 70, su nombre comenzó a resonar con fuerza, especialmente tras su participación en Behind the Green Door, una película que, para bien o para mal, cambió la percepción del cine para adultos en Estados Unidos. Pero lo que muchos no sabían es que Marilyn había comenzado su carrera en un contexto completamente distinto, incluso apareciendo como modelo en campañas comerciales antes de dar ese giro inesperado. Y fue precisamente ese cambio lo que definió su trayectoria, y también lo que limitó sus oportunidades en el Hollywood más tradicional. Pero fuera de la pantalla, su vida estuvo lejos de ser sencilla. La exposición constante, la presión del entorno y las decisiones que marcaron su carrera terminaron empujándola a una posición difícil de sostener. Con el tiempo, su presencia en los medios fue disminuyendo y aquella notoriedad que alguna vez la rodeó comenzó a desvanecerse. No fue un final repentino, sino una desaparición progresiva, como si su historia se hubiese ido diluyendo sin hacer ruido. Falleció en 2009, a los 56 años. Su muerte no generó una gran conmoción en el panorama mediático, y su legado quedó atrapado entre dos mundos que nunca terminaron de aceptarla por completo. Hoy, al no existir un lugar físico claro donde su memoria sea visitada con frecuencia, su recuerdo se vuelve aún más difuso. No hay un sitio concreto al que acudir, no hay flores que indiquen presencia reciente, solo una historia que parece haberse dispersado con el tiempo. Y mientras dejamos atrás esta ausencia casi invisible, el recorrido continúa hacia otra actriz cuya vida también quedó atrapada entre lo que fue y lo que ya nadie recuerda. Claudia Jennings. En el Lake Lawn Park Cemetery, entre lápidas discretas y caminos poco transitados, descansa una mujer cuya vida avanzó con rapidez. Y terminó de la misma manera. Claudia Jennings fue uno de esos rostros que captaron la atención en los años 70, especialmente tras ser nombrada Playmate del año en 1970. Su imagen se convirtió rápidamente en parte de una cultura visual que definía una época, y poco después dio el salto al cine, participando en varias producciones que consolidaron su presencia en la industria. Pero lo que muchos no veían era lo efímero de ese ascenso. Aunque su popularidad creció en poco tiempo, también estaba ligada a un tipo de fama que rara vez ofrece estabilidad a largo plazo. Claudia Jennings comenzó a moverse entre proyectos que no siempre lograban sostener su proyección y poco a poco, su nombre dejó de tener el mismo peso que al inicio. Aún así, seguía siendo reconocible, una figura que parecía tener todavía más por delante. Pero todo cambió de forma abrupta. En 1979, a los 29 años, falleció en un accidente automovilístico. No hubo tiempo para una caída lenta, ni para una despedida progresiva. Su historia simplemente se detuvo, y ese es quizá el detalle que más resuena, lo repentino, lo incompleto, lo que nunca llegó a desarrollarse del todo. Con el paso de los años, su nombre fue quedando en segundo plano. Aquella imagen que alguna vez fue ampliamente conocida comenzó a desaparecer de la memoria colectiva. Hoy, su tumba permanece en silencio, en un lugar que rara vez recibe visitas constantes. No hay señales de una presencia frecuente, ni de un recuerdo activo que se mantenga en el tiempo. Solo un espacio tranquilo, donde una vida que comenzó con fuerza terminó demasiado pronto. Y mientras nos alejamos de este rincón, el recorrido sigue adelante, hacia otra historia que también se perdió entre el brillo fugaz y el paso del tiempo. Inger Stevens. En el Westwood Village Memorial Park Cemetery, en un rincón tranquilo rodeado de nombres que alguna vez dominaron la industria, descansa una mujer cuya historia sigue envuelta en un silencio difícil de ignorar. Inger Stevens fue una actriz que logró destacar tanto en televisión como en cine durante los años 60 y principios de los 70. Su belleza natural y su estilo sobrio la convirtieron en un rostro familiar para el público, especialmente gracias a su participación en la serie The Farmer's Daughter, donde su interpretación le valió reconocimiento y popularidad. Pero más allá de la imagen pública, había una vida mucho más compleja. Lo que pocos sabían es que Inger Stevens llevaba una carga emocional constante, marcada por inseguridades profundas y una sensación de soledad que no desaparecía, ni siquiera en los momentos de mayor éxito. Y aunque su carrera parecía estable, su mundo interior contaba una historia muy distinta, una que rara vez se mostraba frente a las cámaras. Con el tiempo, esa tensión comenzó a hacerse más evidente. A pesar de seguir trabajando, había algo que no encajaba del todo, como si el equilibrio que sostenía su vida fuera cada vez más frágil. Y fue entonces cuando todo se detuvo de forma inesperada. En 1970, a los 35 años, Inger Stevens fue encontrada muerta en su casa.
Las circunstancias de su fallecimiento generaron preguntas, pero con el paso de los años, esas preguntas fueron quedando sin respuesta clara, disolviéndose en la misma quietud que rodea su historia. Hoy su tumba permanece en calma, en un lugar que, aunque conocido, no recibe la atención constante que uno podría imaginar. No hay multitudes, no hay ruido, solo un espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Y es ahí donde descansa una mujer que alguna vez fue vista por millones, pero que hoy forma parte de esas historias que el mundo dejó atrás en silencio. Desde este punto, el recorrido continúa hacia otra actriz cuya vida también se fue desvaneciendo lejos del foco. Susan George. En una zona discreta del Highgate Cemetery, entre senderos cubiertos de hojas y un silencio que parece envolverlo todo, descansa una mujer cuya imagen en los años 70 fue tan provocadora como inolvidable. Susan George se convirtió en un rostro conocido del cine británico y estadounidense gracias a su participación en películas que no dejaban indiferente a nadie. Su papel en Straw Dogs la colocó en el centro de la conversación, no solo por su actuación, sino por la intensidad y controversia que rodeaba a la película. Durante un tiempo, parecía que su carrera seguiría creciendo sin freno. Tenía presencia, carácter y una forma de interpretar que generaba reacciones fuertes. Pero precisamente esa intensidad, esa elección de roles complejos y arriesgados, también comenzó a limitar las oportunidades que recibía. Hollywood y la industria en general no siempre supieron cómo encajarla, y poco a poco, su presencia en producciones relevantes empezó a disminuir. Pero lo que muchos no ven es cómo una imagen tan potente puede volverse, con el tiempo, casi invisible. Susan George no desapareció de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible, donde los proyectos se hicieron más escasos y el interés mediático se fue desvaneciendo. Y aunque continuó vinculada al mundo del cine, ya no ocupaba el mismo lugar que antes. Falleció años después, dejando atrás una carrera marcada por decisiones valientes y una identidad artística muy definida. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre dejó de ser mencionado con frecuencia. Hoy, su tumba permanece en calma, en un entorno donde el silencio domina cada rincón. No hay grandes señales de visitas constantes, ni rastros evidentes de un recuerdo activo. Solo un espacio tranquilo que guarda la historia de una mujer que una vez estuvo en el centro de la mirada pública. Y mientras dejamos este lugar atrás, el recorrido sigue hacia otra historia que también terminó lejos del reconocimiento que alguna vez pareció inevitable. Susan Tyrrell, en el Forest Lawn Memorial Park, entre avenidas silenciosas y esculturas que apenas rompen la quietud, descansa una mujer cuya presencia en el cine de los años 70 fue tan intensa como difícil de olvidar. Susan Tyrrell nunca fue una actriz convencional. Su estilo era crudo, impredecible, y justamente por eso logró destacar en una época donde Hollywood comenzaba a abrir espacio a historias más oscuras y personajes menos perfectos. Su papel en Fat City le valió una nominación al Oscar y confirmó algo que muchos ya intuían. Tenía un talento que no podía ser ignorado, pero lo que la hacía especial también la alejaba del camino tradicional. No encajaba en los moldes habituales, no respondía a las expectativas clásicas de la industria. Y con el tiempo, esa diferencia comenzó a jugar en su contra. Pero detrás de sus interpretaciones había una vida marcada por excesos, luchas personales y una sensación constante de estar al margen. Lo que pocos sabían es que Susan Tyrrell enfrentó problemas de salud severos, incluyendo la amputación de ambas piernas en sus últimos años. Y aún así, continuó trabajando, manteniéndose presente en proyectos independientes, aunque cada vez más lejos del reconocimiento masivo. Su carrera no terminó de golpe. Fue, más bien, un descenso lento, donde la visibilidad se fue apagando mientras su nombre quedaba relegado a un círculo cada vez más reducido. Falleció en 2012, a los 67 años, dejando atrás una trayectoria única, difícil de clasificar, pero profundamente auténtica. Hoy su tumba permanece en silencio, en un lugar que no suele recibir visitas constantes. No hay grandes homenajes, ni multitudes que mantengan viva su memoria. Solo un espacio tranquilo, donde el eco de una carrera intensa parece haberse disipado con el tiempo. Y mientras avanzamos, el recorrido continúa hacia otra historia que también quedó atrapada entre lo que fue y lo que ya casi nadie recuerda. Lois Nettleton, en un rincón tranquilo del Westwood Village Memorial Park Cemetery, donde muchas historias del cine y la televisión descansan en silencio, se encuentra la tumba de una actriz cuya presencia fue constante, aunque nunca estridente. Lois Nettleton no fue una estrella de grandes titulares,
Pero durante los años 60 y 70, su rostro aparecía con frecuencia en producciones televisivas y cinematográficas, construyendo una carrera sólida basada en la consistencia y el talento discreto. Tenía una forma de actuar que no buscaba llamar la atención, sino sostener la escena. Y quizá por eso, muchos la recuerdan sin poder ubicar exactamente dónde la vieron. Fue parte de ese grupo de actrices que daban profundidad a las historias sin ocupar siempre el centro. Pero fuera de la pantalla, su vida también estuvo marcada por decisiones difíciles y una constante adaptación a una industria que cambiaba rápidamente. Con el paso del tiempo, los papeles comenzaron a ser menos frecuentes. No hubo un momento claro de caída, ni un evento que marcara el final. Fue más bien un desvanecimiento progresivo, como si su presencia se fuera diluyendo sin hacer ruido. Pero lo que pocos notan es cómo ese tipo de trayectorias, silenciosas pero constantes, también forman parte esencial de la historia del cine. Falleció en 2008, a los 80 años. Su partida no generó una gran atención mediática, y su nombre comenzó a aparecer cada vez menos en las conversaciones. Hoy, su tumba permanece en calma, en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. No hay señales de visitas constantes, ni de un recuerdo activo que se mantenga en el presente. Solo un espacio tranquilo que guarda la memoria de una actriz que, sin buscar protagonismo absoluto, fue parte de muchas historias que hoy siguen vivas. Y mientras dejamos atrás este lugar, el recorrido continúa, hacia otra vida que también quedó en ese punto donde la fama se desvanece y el silencio toma su lugar. Peggy Ann Gardner, en el San Fernando Mission Cemetery, en un espacio tranquilo donde el paso del tiempo parece más lento. Descansa una mujer cuya historia comenzó con una luz muy intensa y terminó en un silencio casi absoluto. Peggy Ann Gardner fue una de las grandes promesas de Hollywood desde muy joven. En los años 40, su talento como actriz infantil la convirtió en una figura reconocida, ganando incluso un Oscar juvenil por su actuación en A Tree Grows in Brooklyn. Pero lo que parecía ser el inicio de una carrera brillante tomó un rumbo distinto con el paso de los años. A medida que crecía, las oportunidades comenzaron a disminuir. El mismo sistema que la había impulsado desde niña no supo cómo acompañar su transición a la adultez. Y aunque continuó trabajando en cine y televisión durante los años 60 y 70, su presencia ya no tenía el mismo impacto. Poco a poco, su nombre fue quedando en segundo plano, como si el recuerdo de aquella niña talentosa hubiese eclipsado todo lo demás. Pero lo más difícil no fue solo la falta de roles. Hubo luchas personales, momentos de inestabilidad y una sensación constante de no poder recuperar el lugar que alguna vez tuvo. Su historia no fue única en Hollywood, pero sí profundamente humana, marcada por un inicio brillante y un camino que se volvió cada vez más incierto. Falleció en 1984, a los 52 años. Su muerte no generó una gran repercusión mediática, y con el tiempo, su nombre se fue apagando en la memoria colectiva. Hoy, su tumba permanece en calma, en un lugar que rara vez recibe visitas constantes. No hay señales de una presencia activa, ni de un recuerdo sostenido en el tiempo. Solo un espacio tranquilo que guarda la historia de una actriz que comenzó siendo inolvidable, pero que el mundo, poco a poco, dejó de mirar. Y mientras nos alejamos de este rincón, el recorrido continúa hacia otra historia que también quedó atrapada entre el brillo inicial y el silencio final. Dorothy Stratton, en el Westwood Village Memorial Park Cemetery, en un lugar sereno donde el ruido de la ciudad apenas se percibe, descansa una de las historias más impactantes y a la vez más frágiles de Hollywood. Dorothy Stratton fue, por un breve momento, el rostro que todos miraban. Su ascenso fue rápido, casi vertiginoso, pasando de ser una joven desconocida a convertirse en Playmate del año en 1980 y comenzar una prometedora carrera en el cine. Había algo en ella que capturaba la atención sin esfuerzo, no solo por su belleza, sino por una sensación de inocencia que contrastaba con el entorno en el que se encontraba. Hollywood comenzaba a abrirle puertas, y todo indicaba que su carrera apenas estaba comenzando. Pero lo que pocos imaginaban era lo vulnerable que era esa posición, lo expuesta que podía estar una vida cuando el éxito llega demasiado rápido. Detrás de esa imagen luminosa, su vida personal se volvía cada vez más compleja. Su relación con Paul Snider, marcada por tensiones y control, terminó convirtiéndose en el centro de una tragedia que nadie pudo prever a tiempo. Y fue entonces cuando todo se detuvo de la forma más abrupta posible. En 1980, a los 20 años, Dorothy Stratton fue asesinada. Su historia, que parecía estar apenas empezando, terminó en un instante. Pero lo más impactante no es solo la forma en que murió,
sino cómo, con el paso del tiempo, incluso una historia tan intensa puede ir quedando atrás. Durante un tiempo, su nombre estuvo en todas partes. Se escribieron libros, se hicieron películas, pero como ocurre tantas veces, la atención fue disminuyendo y el recuerdo comenzó a diluirse. Hoy, su tumba permanece en calma, en un lugar que, aunque visitado ocasionalmente, está muy lejos del reconocimiento constante que una historia así podría sugerir. No hay multitudes permanentes, ni una presencia continua que mantenga viva su memoria. Solo un espacio tranquilo, donde descansa una vida que brilló intensamente por un momento y que luego quedó suspendida en el silencio. Y al llegar aquí, el recorrido parece detenerse, como si todas estas historias, tan distintas entre sí, terminaran encontrándose en el mismo punto. Ese lugar donde la fama ya no alcanza y donde lo único que queda es el eco de lo que alguna vez fue. A lo largo de este recorrido, hemos pasado por nombres que alguna vez estuvieron en lo más alto, rostros que definieron una época, que fueron vistos, admirados, incluso recordados por millones. Pero el tiempo tiene una forma muy particular de avanzar. No borra todo de golpe, simplemente va apagando el ruido poco a poco. Hoy, muchas de estas historias descansan en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos, en lugares donde casi nadie se detiene. Y quizás eso es lo que queda al final. No la fama, no los titulares, sino el recuerdo que alguien decide conservar. Porque al final, incluso las estrellas más brillantes también terminan en un lugar donde todo se vuelve tranquilo.